Buenas tardes, mi nombre es Víctor Pereira Sánchez, soy psiquiatra infantil en la Universidad de Columbia, donde hago un postdoctorado en salud mental global. Soy también docente en la New York University y en la Universidad de Amur, en Somaliland, en el Cuerno de África. Es un honor para mí presentar en este congreso de la Universidad de El Salvador y agradezco a los estudiantes de medicina la invitación a presentarles y hablar sobre mi tema profesional favorito, que es la psiquiatría. Este es el título de mi sesión. ¿Por qué psiquiatría? Y sabiendo que muchos de ustedes están pensando en hacer psiquiatría o se les ha pasado por la cabeza o lo han rechazado ya totalmente o ya están convencidos de hacerla. Mi propósito no es que todos ustedes se dediquen a la psiquiatría porque tiene que haber variedad y todas las especialidades son muy importantes, pero les voy a hablar de mi especialidad y como si tuviera esposa les diría que mi esposa es la mejor, entonces les tengo que decir que mi especialidad es la mejor, o por lo menos la mejor para mí. Les voy a dar algunas razones y estaré encantado de resolver preguntas, comentarios más tarde. Lo primero es quizá un poco negativo, es qué mitos que existen sobre la psiquiatría, qué se dice, por qué a la gente le da miedo o no quieren escoger psiquiatría. Vamos a ver algunas razones. Se dice, ¿no?, que la psiquiatría no es científica o no es medicina. Bueno, vamos a ver un poco más adelante que sí, que la psiquiatría es muy científica, es muy médica. No solo eso, sino que la psiquiatría es una de las especialidades que está liderando la investigación más pionera en medicina. Se dice también que los pacientes no se curan en psiquiatría. Esto es inexacto. Psiquiatría es como otras áreas de la medicina en la que hay varios tipos de pacientes, hay pacientes agudos, subagudos, crónicos. La mayor parte de los pacientes en general en medicina, las enfermedades más comunes son crónicas, véase la insuficiencia cardíaca crónica, la hipertensión, diabetes y incluso algunas enfermedades infecciosas realmente todavía no tienen cura y se cronifican como el SIDA. Por tanto, bueno, decir que en psiquiatría los pacientes no se curan, bueno, esto es algo que ocurre en muchas especialidades, pero psiquiatría tiene también muchos pacientes agudos en los que, bueno, episodios depresivos o episodios ansiosos o otros trastornos que se pueden curar, pueden remitir y desaparecer. Y por otra parte, creo que no debería considerarse como algo negativo también cuidar de pacientes crónicos. Gran parte de la medicina es eso y es muy hermoso poder acompañar a las personas con trastornos crónicos, con enfermedades crónicas y ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida. Esto es medicina también. Hay quien dice que los psiquiatras se acaban volviendo locos, ¿no? Bueno, los trastornos mentales no son contagiosos y por otra parte, bueno, el estrés es frecuente en todas las áreas de la medicina, depende de las especialidades. Psiquiatría no es la especialidad más estresante, lo vamos a ver. Sí que es cierto que la psiquiatría te pone, y lo vamos a ver un poco más tarde, te pone en contacto con la vulnerabilidad humana y con algunos de los aspectos pues, más profundos del ser humano y del sufrimiento humano. Y esto pues, le afecta a uno mucho, pero bueno, la psiquiatría no le tiene por qué volver a uno loco, por así decirlo, siendo loco una palabra estigmatizante. No, un psiquiatra puede ser una persona como cualquier otra, puede tener dificultades, puede llegar a tener trastornos mentales como cualquier otra persona, pero no tiene por qué ser infeliz. Es más, puede ser muy feliz siendo psiquiatra.
También se dice que los tratamientos de psiquiatría son placebo. Bueno, esto no es verdad. Los tratamientos de psiquiatría, todo tratamiento en medicina tiene un efecto placebo, y en psiquiatría pues el efecto placebo es mayor, y esto se reconoce cuando se investigan medicamentos. Pero realmente los medicamentos que tenemos, muchos de ellos no sabemos aún por qué funcionan, se descubrieron de forma un poco casual, pero esto no quiere decir que no tengan evidencia. Los tratamientos que se utilizan en psiquiatría están sometidos a los mismos controles que otros medicamentos y están basados en la evidencia. Y se dice también que psiquiatría es una especialidad peligrosa, que los pacientes con enfermedades mentales son peligrosos. Y es muy importante aclarar varias cosas aquí. Una es que los pacientes con trastornos mentales no son en sí peligrosos. Y esto es un mito que ha hecho mucho daño y que hace mucho daño a los pacientes con enfermedades mentales. Y esto lo vemos cómo se pinta a personas con trastornos mentales graves en películas, en la cultura o en el discurso social. Lo que se sabe es que las personas con trastorno mental grave son más vulnerables, es más frecuente que sufran violencia a que ellos ejerzan violencia. Y esto es un dato para tener en cuenta. Y por otra parte, sí que es cierto que los psiquiatras, en comparación con otros médicos, sobre todo los psiquiatras que trabajan en unidades de urgencias y que trabajan en unidades de hospitalización, de agudos, están más expuestos a episodios de violencia, que en muchos casos se pueden prevenir, se pueden manejar, algunos casos son más graves. Y bueno, esto es parte de conocer que, sobre todo en situaciones así más agudas y para pacientes que, sobre todo cuando están bajo los efectos de sustancias, pues pueden, de forma transitoria, pues pueden presentar un peligro para nosotros. Pero psiquiatría es una especialidad con experiencia científica y existen protocolos, existen maneras de actuar para tratar de prevenir la violencia y para manejarla bien. Y por último, está relacionado con que los pacientes, este mito de que los pacientes no se curan. Se puede decir que la psiquiatría no es agradecida y, bueno, en mi experiencia, que es corta, pero también la experiencia de muchos otros psiquiatras, sabemos que esto no es verdad. Como otras áreas de la medicina, pues hay situaciones más en que los resultados no son buenos o son buenos y no hay agradecimiento. Pero también hay muchos psiquiatras, tenemos muchas experiencias de realmente sentirnos realizados y sentirnos agradecidos. Y el mejor agradecimiento no es el agradecimiento verbal que te puede dar un paciente, sino es el ver que las cosas han ido bien. Y muchos psiquiatras frecuentemente pues vemos como pacientes que estaban hundidos en la depresión salen adelante, pacientes que estaban totalmente encadenados a un círculo vicioso de consumo de sustancias, salen adelante y llevan una vida normal, y pacientes que iban a quitarse la vida, la salvan. Por tanto, hay muchas razones en el trabajo diario de un psiquiatra para estar agradecidos y sentirse agradecidos. Les voy a presentar rápidamente dos casos para que vean lo interesante que es la psiquiatría y cómo la psiquiatría abarca diversos aspectos y es también muy médica, ¿no? El primer caso de Francisca, bueno, las imágenes son de Google, pero los casos son reales, de pacientes que yo he conocido, pues con otros nombres, por supuesto. Pero Francisca, ¿no? Pues era una mujer pues de unos 60 años que llevaba 30 años con tos crónica, que nadie era capaz de curarla. Le habían hecho varias, 5 o 6 intervenciones quirúrgicas, una en el corazón, varias en la faringe, en la nariz, y había estado pues, con varios especialistas de varias áreas de la medicina,
y nadie conseguía curarle la tos, por lo menos se la curaban por 1 o 2 años y luego volvía. Y nunca había ido con un psiquiatra. Y finalmente nos la mandaron a nosotros, a los psiquiatras, pues, como desesperados porque no sabían, los últimos médicos que tenían a esta paciente no sabían qué hacer y dijeron, bueno, psiquiatría por si acaso, eh, a ver qué se puede hacer. Y, y la tratamos a esta paciente, y bueno, les contaré qué pasó. Y luego el segundo caso, pues Tom. Tom, pues, es un hombre de 35 años que, bueno, tiene antecedentes en la familia de depresión de sus padres bueno, esta persona estaba bien hasta que perdió su trabajo y cayó en una depresión muy, muy profunda. Incluso, bueno, llegó a recuperar o a conseguir otro trabajo, pero no pudo continuar con él por la depresión. O sea, aun cuando las cosas iban bien, esta persona se sentía, además, pues, físicamente fatigada todo el tiempo, su sueño estaba alterado, su apetito estaba alterado, se sentía muy triste y con ideas de suicidio. También, antes ¿por qué elegí psiquiatría? Cada persona tiene sus razones, yo daré algunas razones, pero una mirada como al pasado, no tan lejano, pero aquí una primera imagen de 2008, cuando yo empecé la carrera de medicina en una de las mejores facultades de medicina en España, la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Bueno, yo siempre había querido estudiar medicina, no sé por qué, me vino desde pequeño, pero sin médicos en la familia, y la verdad es que no pensaba, no conocía especialidades médicas más allá de pediatría. Estaba muy interesado en investigación, en bioquímica, oncología. Bueno, no conocía mucho, pero al final de la carrera, en el 5.º año, en España son 6 años, en el 5.º año me interesé por la psiquiatría cuando dimos el curso. Me di cuenta que la psiquiatría integraba varios de mis intereses en la neurociencia, pero también en la psicología y en las ciencias sociales. Y bueno, acabé la carrera de medicina con un trabajo fin de grado sobre la neurociencia del trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y convencido de que quería ser psiquiatra infantil. Y aquí estoy, en Nueva York. Les voy a dar también algunas razones para considerar por qué psiquiatría es tan interesante y por qué la recomiendo. Una es que hacemos falta y vamos a tener mucho trabajo. En el mapa de la izquierda pueden ver la proporción, bueno, el número de psiquiatras que hay por 100.000 habitantes en diversos países del mundo. Y ven que la gran mayoría de países tiene menos de un psiquiatra por 100.000 habitantes. Incluso los países, se puede decir, de mayores recursos, mayores ingresos, como Estados Unidos, tienen una escasez bastante grande de psiquiatras y una desigual distribución a lo largo del país. Por tanto, hay necesidad de psiquiatras. Y estoy seguro de que también en El Salvador. O sea que vamos a tener trabajo. Los que nos dedicamos a la psiquiatría, vamos a tener trabajo muy probablemente en nuestra ciudad de origen, vamos a tener trabajo, si no es en nuestra ciudad de origen, en otros sitios en nuestro país, sino en otras partes del mundo, porque hacen falta muchos psiquiatras. Y además, bueno, lo hemos visto desde el inicio de la pandemia, como los efectos de la pandemia, por diversas vías, pero en la salud mental están siendo muy grandes y nos están llevando a una segunda pandemia, ¿no? de problemas de salud mental. Y por tanto, pues va a hacer más falta psiquiatras bien formados para incluso si logramos erradicar el coronavirus, que no está claro, vamos a necesitar psiquiatras para cuidar
a las personas que padecen y que van a padecer los efectos a corto, medio y largo plazo en su salud mental. Por otra parte, los psiquiatras somos los médicos más biopsicosociales, me atrevería a decir. El modelo biopsicosocial de la medicina, que probablemente conocen, es aplicable a todas las especialidades médicas y consiste en ver la medicina como tratar al paciente como un todo, como una persona humana que tiene un cuerpo, y un cuerpo con una anatomía, con una fisiología, con una biología, una persona que tiene su mente y que su psicología le influye en las decisiones que toma, y en cómo reacciona ante diversas circunstancias de la vida. Y también es una persona que no vive aislada, sino que está integrada en una sociedad, en una comunidad, y lo que pasa a su alrededor y también lo que hay en su ambiente le afecta. Por tanto, la medicina biopsicosocial integra todos estos aspectos y en psiquiatría es más importante, porque en psiquiatría hay muchos, y vamos a ver, el componente biológico es muy fuerte, pero también los componentes psico y social son muy importantes y a veces determinan o tienen una gran influencia en la aparición de trastornos mentales y muchas veces no son solo parte del problema, sino también parte de la solución. En cuanto al modelo biológico, pues somos expertos en neurociencia, ¿no? La psiquiatría está muy basada en la neurociencia, que la neurociencia tiene varias ramificaciones, genética, sabemos que muchos trastornos mentales, sobre todo el trastorno bipolar, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tienen un componente genético muy grande. También hay otras ramificaciones de la neurociencia, como la neuroimagen, a la que yo me dediqué durante unos años y que está creciendo mucho, se está desarrollando mucho. Además, aparte de neurociencia, los psiquiatras somos médicos y tenemos que ser buenos médicos, tenemos que conocer bien la farmacología, porque vamos a usar fármacos, muchas veces esos fármacos interaccionan con otros fármacos y tienen su propia farmacocinética, farmacodinámica, que como médicos tenemos que conocer. También los pacientes con trastornos mentales pues tienen otras enfermedades que no son psiquiátricas y como psiquiatras tenemos que tener una comprensión holística y de toda la medicina para saber tratar bien a nuestros pacientes. Teniendo en cuenta además que los pacientes con trastornos mentales graves tienden a tener una peor salud física y más factores de riesgo cardiovascular, sobre todo. Por tanto, tenemos que ser buenos médicos y buenos neurocientíficos. Además, los psiquiatras nos adentramos en los misterios de la mente. La mente es muy interesante, fascinante, muy complicada. Todavía no la conocemos del todo y probablemente nunca la conoceremos del todo y eso está bien. Pero sabemos que aparte de lo que nosotros podemos predecir por nuestros conocimientos de neurociencia y de fisiología, hay muchos aspectos que son psicológicos, que son más misteriosos, ¿no? Pues, todo el mundo del inconsciente, todo el mundo de los mecanismos de defensa de las personas que les hacen reaccionar de un modo u otro, tomar unas decisiones u otras, y el cómo le afectan los factores sociales, ¿no? O el ambiente social a cómo una persona acaba pensando y acaba decidiendo. Y todo eso es muy interesante y como psiquiatras nosotros nos adentramos también en la mente y nos ayudamos de eso para tratar a los pacientes. Además, los psiquiatras, bueno, como todo médico, pero yo creo que los psiquiatras de una manera más importante somos ciudadanos activos y defensores de nuestros pacientes, porque nos damos cuenta que los pacientes con trastornos mentales son probablemente los pacientes que son más marginalizados en la sociedad, sobre todo los que tienen trastornos mentales graves, y que los gobiernos, los sistemas sanitarios tienden a prestar
menos atención y dar menos recursos para el tratamiento de los tratamientos de trastornos mentales. Y por tanto, bueno, y también sabemos que los determinantes sociales de la salud, ¿no? Pues son muy importantes en condicionar también la enfermedad mental. Por tanto, los psiquiatras somos y tenemos que ser muy activos en defender los derechos de nuestros pacientes, especialmente los más vulnerables, y en mejorar, ayudar a mejorar las condiciones sociales en las que la gente vive para prevenir más trastornos de salud mental, ¿no? Aquí hay una fotografía y aquí estaba pues con otros psiquiatras de Nueva York, pues hablando con la secretaria de uno de los senadores de Estados Unidos, y esto se tiene que hacer, ¿no? Los psiquiatras nos tenemos que mover, hablar con políticos, hablar con agentes sociales para poder cambiar las cosas. Los psiquiatras también nos adentramos muchas veces en terrenos que son muy delicados. Vamos a ver que las personas, los pacientes, confían en nosotros, pues historias que a veces son muy duras y cosas que nos van a contar cosas que probablemente no le hayan contado a nadie, ¿no? Entonces nosotros, parte de nuestro trabajo es también explorar esas heridas profundas y, ¿no? Pues a veces abrir en canal, no, sin bisturí, sin nada, pero abrir en canal esas fuentes de agua para que salga lo que tiene que salir y ayudar a que esa persona se cure, ¿no? También los psiquiatras pues tenemos que razonar de forma creativa, ¿no? Tenemos que a veces, por así decirlo, poner nuestra cabeza, como dicen en inglés, upside down, ¿no? Pues al revés, para poder ver qué tipos de factores pues, biológicos, psicológicos, sociales están influyendo y también estar abierto también a la complejidad. Y esto nos ayuda a ser más creativos y a solucionar, ayudar a solucionar casos clínicos más allá del razonamiento puramente lógico o fisiopatológico. En psiquiatría hacemos investigación muy pionera, además en diversos ámbitos, desde investigación básica, animal, con líneas celulares, investigación de nuevos tratamientos. Por ejemplo, se están poniendo mucho de moda investigar con psicodélicos para buscar nuevas vías terapéuticas. Hay mucha investigación pionera, como digo, en genética, en neuroimagen, y también investigación pionera en psiquiatría social y cultural. Además, la psiquiatría es una especialidad muy diversa. Dentro de la psiquiatría hay muchos campos. Uno se puede dedicar a pacientes hospitalizados, uno se puede dedicar a pacientes ambulatorios a distintos niveles. Hay psiquiatría de niños y adolescentes, psiquiatría de ancianos, psiquiatría forense, psiquiatría de adicciones, de urgencias, todo tipo de combinaciones. Y además hay diversos enfoques que en la mayor parte de los casos son complementarios para entender la enfermedad mental y cómo tratarla. Y todos estos enfoques pues, dan más diversidad a esta especialidad, ¿no? Pues enfoque más neurocientífico, o enfoque más psicodinámico, psicoanalítico, o más cognitivo-conductual, sistémico, o sea, pensar más en los sistemas, en las familias, en las sociedades, o enfoques pues, más enfocados, más centrados en la comunidad, más que en el individuo. Bueno, los psiquiatras somos multidisciplinares, levantamos puentes, por así decirlo. Pues, muchas veces, sobre todo en la psiquiatría de interconsulta, de enlace, los psiquiatras ayudamos, ¿no? a tender puentes entre diversas especialidades, también a tender puentes entre diversos profesionales que van a ayudar al paciente, ¿no? Pues, tenemos que tener muchas veces puentes con otros profesionales de la salud mental, con trabajadores sociales, psicólogos clínicos, y
Y muchas veces nos llaman a los psiquiatras cuando hay situaciones médicas complejas, pacientes médicamente complejos, muchas veces nos llaman a los psiquiatras para echar una mano. Y también exploramos diferencias y similitudes transculturales, ¿no? En por así decirlo, la diabetes es igual en todas partes del mundo, pero los trastornos mentales son un poco distintos. Sí que la base es la misma, pero las manifestaciones muchas veces varían según la cultura y hay un área muy grande de investigación, ¿no? y de práctica, ¿no? Transcultural, ¿no? Y se hace sobre todo muy importante cuando uno atiende a pacientes pues más diversos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues a inmigrantes, a refugiados. Bien, ya casi terminando, los psiquiatras también tenemos una gran flexibilidad laboral y yo diría que en general un buen balance de trabajo con vida. Por ejemplo, pues esta es mi oficina desde donde estoy dando también esta presentación y esta es mi casa, también, bueno, cuando voy de vez en cuando a la oficina en el trabajo, pero lo hemos visto con el COVID, ¿no? que mucha psiquiatría, a diferencia de otras áreas de la medicina, mucha psiquiatría se puede hacer por telemedicina y eso pues, nos da bastante flexibilidad, ¿no? Para compaginar el trabajo con nuestra vida. Y bueno, la psiquiatría, pues hay áreas de la psiquiatría más intensas, como la psiquiatría de urgencias, la hospitalaria, pero en general bueno, no es la especialidad en la que uno pues, se va a estresar más, porque da más flexibilidad. Y bueno, una de las últimas razones es que la psiquiatría genera mucho interés social. La gente está interesada en oírnos y en preguntarnos, y a veces nos preguntan demasiado de cosas que no sabemos y ahí tenemos que ser prudentes, ¿no? Pues en Estados Unidos les preguntaban a muchos psiquiatras qué pensaban sobre la salud mental de Donald Trump o de otros famosos, ¿no? Pero en general tenemos porque conocemos la psicología, conocemos muchos aspectos de la vida y la salud y la enfermedad humana y son aspectos que generan mucho interés, ¿no? Por ejemplo, aquí di una conferencia hace unos meses online sobre videojuegos y había cientos de personas de toda Latinoamérica conectadas, sobre todo padres y madres preocupadas. Y ya sí, casi por último, en psiquiatría tenemos tenemos lo que llamo networking mundial, ¿no? Tenemos sociedades a nivel local, a nivel nacional, en muchos países, por ejemplo en El Salvador. Aquí está el doctor Fernando Calderón de El Salvador, que se unió a la red mundial de residentes de psiquiatría que yo creé hace unos años y que ahora dirijo. Y por tanto, bueno, cuando estén en psiquiatría, sobre todo cuando sean residentes, pero luego también cuando sean psiquiatras más veteranos, van a ver que tienen muchas posibilidades de conectar con colegas de todo el mundo. Por resolver un poco estos dos casos, Francisca bueno, pues con Francisca hablé varias veces, largo y tendido, y bueno, ella tenía una historia de un pequeño trauma que nunca había contado, y después de contar ese trauma, pues todo se resolvió, y al menos yo cuando me fui después de varios años no había vuelto, y no necesitamos hacer nada, es un poquito de medicación por ansiedad, pero ya está. Y en otro caso, pues Tom, pues es un caso de depresión que tiene factores sociales, pero también factores biológicos. En ese caso, pues le ayudó mucho tomar un poco de medicación, fluoxetina, y también un poco de terapia cognitivo-conductual, y con esas cosas más sencillas su depresión remitió. Y por último, quiero terminar, ¿no? ¿Por qué psiquiatría? Pues cada uno tiene sus razones. Hace 2 años, cuando yo estaba en España, hicimos un vídeo, ¿no? Con residentes de psiquiatría de diversas ciudades, diversos hospitales, dando sus razones de por qué eligieron psiquiatría. Y quiero terminar con este vídeo.
Porque es muy humana. Porque es muy humana. Porque me entusiasma hablar con la gente. El bienestar de una persona no es solo físico. Porque es muy clínica. Porque es muy clínica. Porque me desafiaron a que lo hiciera. Porque era lo que siempre había querido. Porque me gusta la psicofarmacología. Porque me gusta el cerebro. Porque el cerebro está de moda. Porque tiene un gran futuro. Porque devolverle la sonrisa a un paciente a mí me da la vida. Porque creo en el deporte como herramienta de tratamiento para una buena salud mental. Cada día tenemos más pacientes. Porque dentro de 5 años va a estar de moda otra vez. Es multidisciplinar. Porque me da la gana. Realmente es que no lo dice. Porque me permite unir dos pasiones, la investigación y el servicio de los demás. Porque tiene mucho por descubrir. Porque quedan muchísimas cosas de la mente que descubrir. Porque es un arte. Porque yo lo valgo. Porque me encanta la psiquiatría. Bueno, muchas gracias y quedo pendiente para resolver preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Cuídense.